se han dado cuenta que ya estamos a 8 de mayo? ¿Se dieron cuenta? Dentro de nada estamos celebrando fin de año. ¿Sí o no? Ya estamos en el 5.º mes del año. En el 5.º mes del año. Cuando yo era chiquitita, y no solo de tamaño, sino de edad, era una eternidad. Ahora se va escuchando un poquito mejor. Era una eternidad que llegara el verano. Y ahora llega el verano, se va el verano, llega diciembre, se va diciembre, llega mayo. Es impresionante. ¿Cuántos tienen esa sensación? No solo yo he crecido, hemos crecido todos. Y a mí me gusta pararme de vez en cuando y pensar. ¿Cuántos me dicen que aquí cada domingo Dios nos habla? ¿Cuántos? Levanten la mano. 3 o 4. El resto, pues lo que se hace aquí es un paripé. ¿Cuántos están convencidos que se trae palabra de Dios? Que Dios nos habla. Por eso me gusta pararme y pensar. ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Por dónde nos está llevando Dios? ¿Qué dirección nos está trayendo? Porque yo reconozco que a veces andamos como los locos. Una semana se empata con otra. Y miren, ya vamos por el 5.º mes del año. ¿Y qué ha sucedido en este año? ¿Qué hemos hecho en este año? ¿Qué nos ha hablado Dios? ¿Hemos obedecido? ¿No hemos obedecido? Por eso me gusta pararme. Si me bajas un poquito, Luis, te lo agradezco. Me gusta pararme y me gusta hacer un resumen. Yo suelo tomar apuntes siempre, los domingos, los viernes, en cualquier reunión de líderes. Tomo apuntes porque lo que no cabe aquí, cabe en un trozo de papel. Entonces yo haciendo un resumen de estos meses, de las palabras que Dios nos ha ido trayendo, empezamos el año y el apóstol nos compartía de 5 características que debíamos de tener este año en un corazón en servicio al Señor. ¿Cuántos se acuerdan de esas 5 palabras? Venga, dígame una. John Freddy, fuiste avispado levantando la mano, dime una. No se acuerdan, pero no se acuerdan. Pero aquí se predica palabra de Dios. Pino, fidelidad, que teníamos que ser fieles. Otra palabra, perseverancia, perseverar. ¿Qué más? Velar, teníamos que estar velando, orando. ¿Qué más? Prudencia, teníamos que ser prudentes. ¿Y la última? Ya fieles lo dijeron. La última era ser sobrios, estar sobrios. Y estar sobrio es lo contrario a estar ebrio. Es decir, que tus sentidos son anulados. Estar sobrios es que tus sentidos están bien afinados. Eres consciente de lo que sucede y por tanto puedes decidir. Y después ya el apóstol nos ha estado enseñando acerca de los últimos acontecimientos. ¿Cuántos han navegado por el Apocalipsis? Literalmente navegado. Que te metes, te viene y ahora van las bestias, el no sé qué, el no sé cuánto. ¿Cuántos? Y nos ha estado hablando de, para mí, lo más importante para mí, mi corazón, es al final el estado de la novia. ¿Cómo está la novia esperando a su amado? Y claro, el domingo pasado y en el congreso teníamos aquí una novia que los jóvenes le daban un poco de susto. Esa novia me decía, quiten esa novia, es un poco fea. Pero era simplemente para ilustrarnos, ¿sí o no? Que somos la novia. Y para mí, de todo eso, es muy importante conocer qué sucede, qué no sucede. Pero mi estado como novia, ¿cómo estoy yo esperando a mi amado? ¿Cómo está mi vestido? ¿Cómo están mis complementos? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy esperando? Luego el pastor José hace 2 semanas también nos compartía acerca de ese fervor de la iglesia primitiva.
ese altar que está siempre con el sacrificio, con incienso, subiendo a la presencia del Señor. Y cómo debemos de estar subiendo nosotros en fervor. En medio de todo esto también estuvimos recordando el pasado. ¿Cuántos se acuerdan del aniversario? Yo les he llevado estos 5 meses, se los he resumido, miren, en un minuto. Cómo hemos recordado el pasado, pero claro, el pasado no para deprimirnos, sino para decir gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Amén. ¿Están despiertos? Sí. Y tomando un poquito la iglesia primitiva, es un mensaje que parece que se está repitiendo últimamente. Esa comunión con el Espíritu Santo. Esa gente de los primeros siglos eran locos por Jesús. Para ellos no era más importante sus profesiones. Para ellos no era más importante sus familias. Para ellos no eran más importantes sus posesiones. Para ellos lo más importante era seguir a Jesús. Y no les importaba vivir naufragio, ya que lo nombró mi marido. Y no les importaba vivir cárceles. Y no les importaba vivir castigos. Y no les importaba morir en medio de esa locura de seguir al Señor. No les importaba. El mismo Pablo dice en Filipenses, yo le leo en otra versión, dice Filipenses 3, 7, 8, dice, antes creía que todas esas cosas eran valiosas. Si tú lees todo el capítulo, relata acerca de quién es él, sus orígenes, puede presumir de griego, puede presumir de romano, puede presumir de judío, le avala toda una historia, toda una experiencia y dice, para mí todas esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo. Eso es tener claro una visión de vida. Eso es tener bien metido dentro del alma, dentro del cuerpo y el mismo espíritu, saber por qué se vive y para qué se vive. La pregunta que yo me hago es si nosotros tenemos tan claro como Pablo que todo en comparación a conocer más a Jesús y a ganar a Jesús más en nuestra vida, lo estimamos por basura. Yo me pregunto si yo vivo esto que vivía Pablo. Yo me analizo y digo, Seila, examínate. Prueba tu corazón. Para ti es más importante, como decía Pablo, conocer a Cristo, mi Señor, que todo lo demás. Familia, posesiones, sueños, no sé, experiencias de la vida que queremos. Para mí, ¿qué es más importante? Y yo quiero que ahora sí me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Les he llevado a hacer un resumen rápido de estos 5 meses, tiempos, etapas, estaciones, épocas, acontecimientos. Y aquí encuentro, y para muchos no será nuevo, acerca de los hijos de Isaacar. ¿Cuántos han escuchado alguna vez? ¿Cuántos han orado alguna vez diciendo, Señor, queremos ser entendidos en los tiempos? Yo. Y vamos a leer Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Cuando lo tengan, digan amén. Lo tienen 3. ¿Los otros lo trajeron? Claro, lo ponen en la pantalla. Miren, la Biblia hay que traerla, ya sea aquí, ya sea en una tablet, ya sea donde sea, pero tenemos que venir armados. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice, de los hijos de Isaacar, ¿cuántos eran? Aquí habemos más de 200. 12, 32. De los hijos de Isaacar, 200 principales.
entendidos ¿en qué? Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Este capítulo 12 del libro de Primera de Crónicas relata el ejército de David. Y los que conocen un poquito de historia, David comienza su ejército con los más hechos polvo. Dice la Biblia que eran los endeudados, los afligidos, medio los endemoniados. Eran los que los miras y dices, pobre animalito. Nadie los quería, pero están en la lista del ejército que más conquistó, que más territorio arrasó. Y en medio de toda esa lista, porque son de todas las tribus, hace una mención a los hijos de Isaacar. Y habla de 3 características de estos hijos de Isaacar. Como dije, lo primero es entendidos en los tiempos. Entendían los tiempos en los que vivían. Ellos entendían que ese momento en el que ellos estaban viviendo, Dios había puesto como rey a David. Y había que seguir al rey. Ellos entendían que ese era el momento en el que Dios los había llamado para una labor. Entendían el mover en el que estaban. Yo me pregunto qué tiempos son los que nosotros estamos viviendo. Dile al que está a tu lado, ¿tú sabes? ¿Tú sabes qué tiempos son? ¿Tú sabes cómo es tu generación? ¿Tú sabes cómo es tu generación? A ver, los que tienen de 30 a 40, levanten la mano. Yo. ¿Sabemos cómo son nuestra generación? De 40 a 50, levanten la mano, yo ya no lo levanto. ¿Saben cómo es su generación? De 50 a 60, ya menos levantan la mano como, ¡ay, qué vergüenza! Ahí con mucha honra. ¿Saben cómo es su generación? De 60 hasta el infinito. ¿Saben cómo es su generación? Los de 20 a 30 y todos. Venga, levanten la mano, los de 20 a 30. Fran, te pillé. De 20 a 30, levanten la mano los de 20 a 30. Levanten la mano. Ahí reino en la otra vida. A ver, levante. Avi, levante. ¿Sabes cómo es tu generación? Sabemos en qué tiempo nos estamos moviendo ahora. En la Biblia encontramos 2 palabras para definir tiempo. Una es crono, que viene de cronómetro, obviamente es el tiempo medible. Lo medimos en día, en mes, en año, en hora. ¿Y qué día estamos hoy? 8 ¿de qué año? Y punto. 8 de mayo del 2016. Medimos el tiempo en día. En día, en mes y el año. Ya me enfado ya. Voy a coger el otro. En día, en mes y el año. Lo voy a dejar aquí preparado por si este se le acaba la pila. Y mire, ya se está acabando la pila. Y por mucho que yo quiera tener 25, tengo 35. Medimos los años. Por mucho que usted quiera tener todavía 20 y 22, pues tiene tanto. Los medimos. Es un tiempo. Y después está el otro término que es kairos, que ahí es un periodo
definido, oportuno, favorable, momento señalado y preciso. Mientras crono es cantidad, kairos es calidad. Porque kairos es el tiempo oportuno y diseñado desde el cielo, donde Dios interviene en la vida de los hombres de una manera sobrenatural y poderosa. Se manifiesta, es diseñado en el cielo y se manifiesta en la tierra. Y nosotros tenemos que estar avispados para saber en qué momento se está moviendo Dios, por dónde nos está llevando Dios. Porque está claro que hoy es 8 de mayo, es el tiempo crono, lo tenemos medido. Pero el mismo Jesús a sus discípulos le dice, mire, ustedes mire que son torpes. Esto en versión Seila habla hoy. Son torpes, entienden de fenómenos atmosféricos, saben si el viento sopla de aquí, sopla de allá, y eso lo dice en Lucas capítulo 12, 54 y 55, pero no entienden el tiempo en el que están. Y él no se refería al cronos, él no se refería, no entienden que estamos a 8 de mayo del 2016, él no se refería al tiempo cronológico, él se refería al tiempo de kairos, el tiempo diseñado por Dios en el cielo, que se debía de manifestar en la tierra, que se estaba manifestando a la tierra, y ellos no lo entendían. No sé si nosotros estamos entendiendo el kairos de Dios. No sé si simplemente nos estamos moviendo por el crono. Y digo, bueno, pues es 8 de mayo. Ya tengo tantos años, ¿qué voy a hacer? No sé por dónde tú y yo, o tú, porque yo más o menos, pues les digo, yo me paro y me pongo a pensar. Nos estamos moviendo, ¿estamos entendiendo el momento que estamos viviendo o no? ¿Estoy entendida en el tiempo, en el kairos o no? Miren, el crono de Abraham le decía, el tiempo de Abraham le decía, que no iba a engendrar hijos. ¿Sí o no? ¿Están conmigo? ¿Están despiertos? El crono le decía, chiquito, bueno, más que chiquito, viejito, tú estás ya para... Iba a decir una cosa, pero gracias, Señor. Porque si no las mentes hubieran volado. El crono de Abraham ya estaba cerrado, finiquitado, pero el cairo de Dios hizo que esa intervención de Dios en el crono, él pudiera engendrar, y Sara, aún siendo estéril y mayor, pudo haber sido mamá. El cronos de Lázaro se había cerrado, murió Lázaro, 4 días enterrado, ya el cuerpo olía, dice la Biblia, en canario, hediendo. No canario, hediendo. Hediendo, huele fatal. El cronos se había apagado, pero el kairos de Dios, ese tiempo diseñado por Dios en el cielo, con una intervención en la tierra, hizo que Lázaro, aún 4 días muerto, resucitara. Tenemos que ser entendidos en los tiempos que nos estamos moviendo. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta época de esta vida, de este siglo? ¿Qué tiempo es el que estoy viviendo? ¿Por dónde Dios me está llevando? Quizás mi crono me dice, yo ya son 35, un montón de promesas y un montón de cosas que no se han cumplido. Hay días que son medios grises, otros son grises completos, no ves el rayo de luz. Pero el cairo de Dios a mí me dice que para este tiempo Él me ha llamado. Eso era amén, gloria a Dios, aleluya. Yo no sé cómo está tu cronos hoy, pero el cairo de Dios, la intervención de Dios está lista. Simplemente tengo que entender cómo me debo de mover en el tiempo. ¿Cómo me debo de mover en el tiempo? Los sembradores que pueden decir, ay, ahí estamos luchando, arando, picando piedras. Y eso es lo que dice el crono, parece que no hay resultado. Pero el cairo de Dios es que Dios ha puesto sus ojos sobre ti y te ha llamado.
Igual que los líderes de grupo, semana tras semana. Ayer hubo avivamiento en mi grupo. ¿Saben cuántos estaban? Eran 5. 2 y la Trinidad. 2 y la Trinidad. Y yo puedo decir, este cronotachungo.com, pero el Cairo de Dios me dice, no, hay que seguir, hay que entender, hay que seguir trabajando, porque Dios ha puesto su mirada sobre mí. No puedo dejar el arado, no puedo dejar y mirar para atrás y decir, ay, el crono, ¿cómo ha pasado? Sí, ha pasado y ha podido determinar ciertas cosas, pero yo me guío por ese Cairo de Dios y estoy esperando simplemente, Señor, sigue interviniendo en mi cronos. Sigue interviniendo en mi cronos. Por eso yo no sé qué dice tu crono, pero el Cairo de Dios, el tiempo de Dios, me dice que si Dios está conmigo, perdona, no hay nada contra mí. No hay nada contra mí. Tenemos que entender los tiempos. Y para entender los tiempos, aquí todo muy profesional. Y para entender los tiempos, no hace falta ir a la universidad. Para tú y yo tener entendimiento, no hace falta tener 20 años de teología por todos los institutos habidos y por haber, que hay que estudiar, ¿eh? Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar. Este está otra vez, está malo. Yo voy a entender los tiempos si me muevo en aquel que es el dueño del tiempo, que se mueve en la eternidad, que se llama Dios. Yo no voy a entender los tiempos en los que me muevo si yo no estoy enchufada, conectada al Espíritu Santo. Es imposible. Y a veces pensamos que simplemente por nuestra propia sabiduría humana vamos a entender los tiempos. Y no es así. Y por eso una y otra vez cometemos muchos errores. Tomamos muy malas decisiones porque no estamos enchufados a aquel que es eterno, el principio y el fin, el alfa y la omega. Dice en Salmo que nuestros tiempos están en sus manos. Pero a veces nosotros somos los que controlamos nuestro tiempo, porque nuestra agenda la llevamos como queremos. No entregamos nuestra agenda. ¿Qué tiempo vivimos actualmente? A ninguno de nosotros ignoramos que estamos en un tiempo raro, socialmente hablando, ¿sí o no? Los que conocen la historia de España, que aquí hay unos cuantos. ¿Cuándo se ha vivido una situación de no tener presidente? ¿Cuánto? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde está Efraín? No veo a Efraín. Ah, no está, es que este es historiador. Es la primera vez en nuestra nación que el que gana, aunque sea por mayoría simple, no gobierna. Es la primera vez. Vivimos tiempos raros. Vivimos tiempos donde no se nos oculta a ninguno de nosotros que hay una desintegración familiar. Hay un derrumbe moral. Las leyes se aprueban no consultando a Dios, todo lo contrario, en una resistencia y en una oposición a todo lo que significa Dios, fe. Todo. Vivimos en un tiempo complicado. Vivimos atmosféricamente en una etapa difícil. Porque aquí me da que vamos a tener que cambiar el calendario de vacaciones. Ya vacaciones no va a ser julio, agosto, bueno, mitad de junio, no. Ahora es diciembre.
Porque hasta diciembre tenemos 30 grados. ¿Sí o no? Y de repente en mayo pues llueve, no llueve, hace calor, hace frío, en fin. ¿A cuántos dice por las mañanas me visto de una manera y a las 12 de la mañana estoy sudando como un pollo? Pero es que después a las 6 de la tarde hace un viruje que no vea. Estamos en tiempos raros, complicados. Pero ¿qué tiempos estamos viviendo a nivel eclesiástico? ¿Qué tiempo como nosotros como iglesia, y no solo como nosotros como iglesia local, como iglesia, todas las iglesias, qué tiempo estamos viviendo? Miren, me encontré un artículo que me movió un poquito las entrañas, porque era no un estudio exhaustivo, sistemático, siguiendo rigurosos procedimientos, sino vistazos generales a diferentes iglesias y diferentes denominaciones. Y decía, estamos viviendo en una época de apatía espiritual. Y yo dije, ¿cómo? ¿Perdona? ¿Dónde? Aquí no, en Canarias, no. Eso es allá en Huachinancho, pero en Canarias no. Canarias, apatía espiritual. Dice, hay una falta de emoción, de motivación, de entusiasmo, estado de indiferencia, de pasividad, de pereza, ligado a un cansancio continuo. En Canarias no. Mira el que está a tu lado. Eso no está hablando de ti ni de mí.